Bueno, pues este es el último bloque de la escuela de invierno de este año y el más largo. Tenemos cuatro presentaciones. Las cuatro personas que van a presentar ahora, junto con Llano, están en un punto que podríamos llamar ya no soy un niño. Ya no me sé los números de memoria, pero seguramente todas, todas habéis defendido la tesis entre hace 3 y unos 5 años aproximadamente. Eh, y bueno, Alba Moreno está en la Universidad de Santiago de Compostela, hizo su TFM bajo la dirección de Nestalí Villanueva y también su tesis doctoral. Miquel hizo el TFM bajo mi dirección, está ahora mismo en una universidad en Croacia y no dentro de mucho tiempo vendrá a Granada con un contrato postdoctoral y hizo la tesis doctoral en la Facultad de Psicología en la Autónoma de Madrid y yo también tuve el gusto de ser su codirector. Eh, Eduardo está también en la Universidad de Santiago de Compostela y hizo su tesis doctoral bajo la dirección de María José Frápoli y de Nestalí. No estoy seguro de cómo de oficial, pero vamos, el caso es que así fue. Y el TFM, si no me equivoco, pues también fue con la dirección de Nestalí. Y Manuel Almagro, que está ahora mismo en la Universidad de Valencia, hizo el TFM con Nestalí y la tesis doctoral con Nestalí y conmigo. Eh, y bueno, pues en todos estos casos hay una variedad de temáticas en las que trabajan, pero en común con toda la gente que ha presentado hoy o con la inmensa mayoría con toda la gente que ha presentado hoy, hay una atención a consecuencias políticas de cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, que tienen que ver con el lenguaje, que tienen que ver con la mente, con la salud mental y bueno, pues cuando queráis empezamos con Alba. Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí. Muchas gracias Manolo y muchas gracias Andrei. Pues bueno, pensando en cómo responder a la pregunta, me pareció que tenía sentido tratar de reconstruir, aunque sea de manera superficial, los temas que he ido estudiando y trabajando desde el máster hasta ahora. Y una cosa que he podido sacar en claro es que me he movido siempre en cuestiones que están en relación con los usos evaluativos del lenguaje, aunque he ido cambiando el foco de atención. Eh, en el trabajo de fin de máster lo que hice fue trabajar sobre una objeción histórica que se le había hecho a las posiciones expresivistas semánticas fundamentalmente. De esto ha hablado Andrea y Llanos también. Se trata de la objeción al problema Frege-Gitch. Y bueno, poder abordarla me permitió adentrarme en debates tradicionales de la filosofía del lenguaje, como por ejemplo qué es una proposición o de qué manera las diferentes teorías semánticas se ocupan de la contribución a las condiciones de verdad, del significado y del uso de las expresiones que quieren explicar o que centran su atención. Eh, Trabajar sobre un tema más o menos estándar, como podía ser el expresionismo clásico, eh, permitió ver que había un montón de literatura que hacía posible explorar soluciones más que razonables a esta objeción histórica que se le había hecho al expresionismo y que por tanto había motivos de peso para despojar al expresionismo del lastre de esta objeción y sacarlo al mercado como una posición semántica más y ponerla a funcionar. Entonces esto está bastante relacionado con lo que inmediatamente hice después, eh, al terminar el TFM y al inicio de la tesis, que fue trabajar con la distinción entre el ámbito descriptivo y el ámbito evaluativo del lenguaje o del significado. O bueno, antes Andrea hizo la distinción, que es bastante más acertada, uso factual y uso evaluativo del lenguaje, y una distinción que sigue teniendo hoy un peso significativo en las cosas que hago, que sigo haciendo. Esta distinción, bueno, mejor dicho, ¿para qué usamos esta distinción? Ha tenido un impacto positivo a la hora de buscar trabajo, porque, bueno, han sido en varias ocasiones en el contexto de entrevistas para optar a diferentes tipos de contratos de investigación, en las que una de las cosas por las que más se interesaban era el trabajo que se había hecho en el grupo de filosofía y análisis, al usar la distinción entre lo descriptivo y lo evaluativo como una herramienta política que nos permitía distinguir entre diferentes tipos de injusticia, algunos de ellos relacionados con la injusticia epistémica y la injusticia discursiva.
De nuevo, esto está estrechamente relacionado con lo que ha comentado Andrea sobre los usos de enunciados aparentemente factuales que promueven determinados cursos de acción. Luego, durante mi tesis me interesé por un debate que entra de lleno en los usos políticos del lenguaje, que es el debate de los términos derogatorios, SLAR, que son términos que derogan u ofenden por cuestiones identitarias de los agentes, de los hablantes, como pueden ser la raza, el género, la procedencia geográfica, etcétera, ¿no? Y que hace unos años como que se puso muy de moda y esto me ha llevado, bueno, me ha llevado al punto en el que estoy ahora, que es trabajando sobre las supuestas contrapartidas que tienen esos términos, es decir, las palabras que apuntan a la misma extensión, al mismo grupo que los términos que derogan, pero son palabras que no ofenden o que se han considerado como términos neutrales respecto a la ofensa. Eh, en concreto, lo que estoy haciendo ahora es explorar una hipótesis que ya se ha trabajado, o sea, en la literatura, que no es especialmente nueva, aunque sí, bueno, se ha hecho en los últimos años, y es que podemos observar una cantidad significativa de uso de términos derogatorios que nos hacen pensar que no podemos asumir la tesis de la identidad, es decir, que para cada término derogatorio va a haber un término no derogatorio que apunta a la misma extensión. Esto da lugar a pensar acerca de cómo funciona el lenguaje evaluativo en general, acerca de cómo funcionan nuestras prácticas evaluativas también de manera más concreta. También a pensar cómo si rechazamos las contrapartidas, que era lo que hacía, o sea, que era lo que fijaba la extensión de los términos derogatorios, lo que fijaba sus condiciones de aplicación y las condiciones de verdad, cómo podemos entonces dar cuenta del significado o cómo podemos dar una explicación semántica de estos términos, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las propuestas semánticas que hay asume las contrapartidas. Entonces, esto supone para mí en gran parte volver como al punto de partida con el que empecé en el TFM, porque si bien lo que se le exigía al expresionismo clásico era cómo desarrollar o cómo dar cuenta de una posición semántica, de los términos morales en ese caso, desafiando los criterios que históricamente se habían asumido como los criterios básicos que una teoría del significado debe satisfacer, entonces ahora me encuentro como volviendo a intuiciones o ideas que trabajé en el TFM y que necesito recuperar porque la tarea que me propongo es, digamos, dar cuenta del significado de los términos derogatorios si entendemos que los usos de los SLAR funcionan de una manera tan indeterminada y poco precisa eh, al no asumir sus supuestas contrapartidas, que era lo que fijaba sus condiciones de verdad. Entonces, bueno, esto está también motivado por un, bueno, son una línea de trabajo que estamos trabajando, haciendo Sergio y yo, que es básicamente cómo pasar de un particularismo moral a aplicar un particularismo pensando en los usos del lenguaje, o sea, en los usos de los SLAR en concreto, y cuál es la posición semántica que mejor se acomoda a esto. Eh, y bueno, eso en cuanto estrictamente al contenido filosófico. Hay una cosa que supuso para mí el máster y es que mm, básicamente aprendí una metodología de trabajo que sigo aplicando, o sea, que me lleva acompañando desde entonces hasta ahora y que es una cosa que cuando tengo ocasión me gusta poder decir porque bueno, esto está muy relacionado con lo que han dicho antes de las competencias que se adquieren, pero es una tranquilidad y también una fuente de, bueno, de producción o de saber cómo hacer tu trabajo que te enseñen cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues sí, la metodología de trabajo que te enseñan en el máster no es radicalmente distinta a la que, a lo que tienes que hacer después. Y para mí el salto cualitativo fue del grado al máster y no tanto del máster al doctorado. Y luego también te das cuenta que el máster interuniversitario, cuando te vas moviendo por, bueno, por los diferentes sitios, te ayuda a hacer comunidad. O sea, es la razón que tiene es la razón que te uno con gente cuando te mueve a un sitio nuevo, porque te das cuenta que ellos también han hecho el máster, entonces hay como un montón de cosas de las que puede hablar y vamos, sentís que pertenece a
a un grupo, pues a una comunidad que ha tenido una experiencia muy similar, es algo, vamos, es algo muy guay. Y no tenía mucho más que decir, sé que he sido más corta, pero bueno, como somos más, pues me puedo quedar aquí. Vale, estupendo. Muy vale, Alba. Pues muchas gracias. Bueno, a continuación, por el orden que tenemos aquí, Miguel Núñez, quien nos va a hablar. Como he hecho las presentaciones de las cuatro al principio de la sesión, pues sencillamente te paso la palabra y te confirmo que se ve el PowerPoint, pero un poquito chico. Ahora perfecto. Vale. Bueno, adelante, Miguel. Ahora, vale, perdón, que no me había puesto el sonido. Vale, bueno, nada, lo primero, muchas gracias Manolo y Andrei por la invitación. Bien, yo lo que voy a intentar hacer hoy es, en la línea del resto de compañeros y compañeras, también ilustrar de qué manera distintas competencias y aprendizajes que tuve durante el máster me han servido a lo largo de la trayectoria posterior y en particular ahora en el trabajo que estoy desarrollando como investigador postdoctoral en la Universidad de Rijeka. Y en particular he querido hacerlo hablando tanto en general del tipo de disciplinas que se cubren en los distintos itinerarios del máster y aproximaciones a la filosofía, como en particular a través de una distinción que para mí fue crucial cuando hice el máster y que lo ha seguido siendo después en mi trabajo, que es la distinción personal-subpersonal. Muy brevemente, como ha dicho Manolo antes, soy investigador postdoctoral en el Departamento de Filosofía de aquí de la Universidad de Rijeka. Estoy con un contrato postdoctoral trabajando en un proyecto que precisamente aborda la distinción personal-subpersonal en el ámbito de la filosofía de la psiquiatría y en otros ámbitos de la filosofía aplicada, como la filosofía del derecho. Y en particular mi ámbito de experiencia o de expertise sería el de la filosofía de la psiquiatría, en particular desde la filosofía de la mente, desde una perspectiva anclada en la filosofía de la mente y en conexión con otras aproximaciones a la filosofía, como luego mostraré. Mis antecedentes son mixtos. Yo hice el grado en psicología, de ahí pasé por inquietudes de carácter conceptual a estudiar el máster de lógica y filosofía de la ciencia, donde cursé, creo que principalmente el itinerario de lenguaje y mente, aunque al no tener una idea muy clara, viniendo de fuera de cómo se distribuyen las distintas áreas en la filosofía, también toqué algunas otras asignaturas, como filosofía de la ciencia, por ejemplo, y donde Manolo fue mi tutor del TFM y bueno, y Manolo Veras fue mi tutor en la sombra también, que me ayudó mucho junto con otras compañeras y compañeros del máster, perdón, a entender algunas distinciones que, careciendo de la formación del grado, pues me costó un poco entender al llegar al máster. Y posteriormente volví a la psicología, hice un doctorado en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Autónoma de Madrid, donde hice una tesis de carácter interdisciplinar, en particular en este ámbito, el de la filosofía de la psiquiatría, codirigido en parte por Manuel de Pinedo. Y luego a nivel postdoctoral también he tenido un poco de todo. Al principio, nada más terminar, estuve trabajando brevemente en el Centro Mente, Cerebro y Conducta de la Universidad de Granada, en un equipo de investigación en psicología, y ya posteriormente sí he trabajado en departamentos de filosofía en la Universidad de Utrecht, en Rijeka, y dentro de poco, como comentó antes Manolo, como Juan de la Cierva en la UGR. Em, el propósito de la charla es un poco, como ya he dicho, y como han hecho otras compañeras, mostrar esta relación entre conceptos y competencias del máster y mi trabajo actual, pero también hay una agenda oculta que creo que en realidad ha estado presente en todo el resto de presentaciones, que es poner de relieve la relevancia que tiene y el valor social de la filosofía, sobre todo para quien viene de fuera. Creo que también dentro de la propia filosofía veo a veces ciertas actitudes cínicas con respecto al valor y posibles contribuciones de la filosofía, pero especialmente esto se observa mucho desde fuera y yo reconozco en otras personas quién era yo cuando llegué al máster con intención, digamos, de sentar cátedra sobre cuestiones que no me competía sentar cátedra en absoluto. Y como sé que al máster va gente como yo, que también viene de disciplinas de fuera y que puede tener ciertas nociones un poco equivocadas de cómo es el trabajo investigador en filosofía y qué aporta la filosofía, pues quería también un poco reflejar eso en esta charla. Que básicamente que es que la filosofía no va, o por lo menos no solo va de crecimiento personal o de entrenamiento en habilidades generales de pensamiento crítico, o es una cuestión de mero entretenimiento, de nacer y deshacer puzzles conceptuales, aunque también hay de esto y tiene valor también, sino que tiene un potencial práctico muy grande a la hora de refinar las herramientas conceptuales que utilizan otras disciplinas, pero también que utilizan
otros agentes sociales, movimientos políticos, por ejemplo, a la hora de abordar distintos temas. Y un consejo que quería dar antes de empezar, dos consejos amarianos para quienes vienen de fuera como yo, es en primer lugar que no seáis lame, como diría Kendrick, que no intentéis hablar de los orígenes de un juego, en este caso la filosofía, en el que no os habéis formado previamente, por ejemplo, durante el grado, porque, como diría Kendrick, es una locura hacer eso, y de hecho para mí lo fue, esa fue mi experiencia durante el máster y que seáis humildes, que cuestionéis lo que ya sabéis desde vuestra disciplina e intentéis abriros a el gran elenco de recursos conceptuales y teóricos que aportan las distintas disciplinas filosóficas para repensar vuestro ámbito, que eso es lo que a mí me hizo también creo que crecer como investigador. Bien. En particular, como he dicho, mi trabajo se centra en la filosofía de la psiquiatría. Creo que una de las preguntas que hizo Aline, si no recuerdo mal al principio, en las charlas de Manolo y Víctor, fue ¿cuál sería el itinerario más adecuado? Yo también creo que el de mente y lenguaje es probablemente el que más conecta, pero en un ámbito como el de la psiquiatría es muy difícil hacer distinciones muy claras entre áreas de la filosofía. Hay un entrecruzamiento entre múltiples disciplinas. eh, Tradicionalmente se ha entendido como algo que tiene que ver con la filosofía de la ciencia principalmente, con la filosofía de las ciencias sociales, en particular con filosofías de la ciencia cognitiva o la filosofía de la psicología. Hay nombres muy relevantes que trabajan desde esta aproximación, como Serif Tekin o Rachel Cooper, y también por parte de gente, digamos, como yo, que vienen de otras disciplinas, como es el caso de Awais Saftaf, que es psiquiatra, y que tienen un interés en cuestiones conceptuales que, digamos, están en la base de sus propias teorías científicas sobre la salud mental. Desde el ámbito de la epistemología también encontramos muchos ejemplos de aplicación, desde de cuestiones centrales en epistemología a cuestiones de la psiquiatría, como es el análisis de la dimensión epistémica de distintas condiciones, como son los delirios, o más recientemente también el énfasis en el análisis de injusticias de carácter epistémico, que tienen que ver con la producción de conocimiento, por ejemplo, cuando se excluye la perspectiva en primera persona de las personas diagnosticadas o las personas con ciertos diagnósticos. Lisa Bortolotti, Javi Carel, Amandine Catalá son ejemplos muy relevantes actuales de este tipo de aproximación más desde la epistemología. También desde la filosofía del lenguaje hay mucha tradición de investigación en filosofía de la psiquiatría, en relación con una cosa que ha surgido durante las otras charlas, esta distinción entre los usos evaluativos y descriptivos del lenguaje ha sido central para debates que tienen que ver precisamente con cómo caracterizar lo que es la salud o el trastorno mental. Bill Fulford es un claro ejemplo de ello, lo hizo desde una perspectiva, digamos, pseudo-expresivista y también utilizando elementos de la teoría de Austin sobre actos de habla. Y también más recientemente ha habido más énfasis o interés por el análisis de injusticias de carácter discursivo en el ámbito psiquiátrico, como es por ejemplo el trabajo de Anna Drozdowicz, creo que lo he dicho bien. Bien, digamos, mi ángulo es el de abordar cuestiones clásicas de la psiquiatría desde el ángulo de la filosofía de la mente, que básicamente es digamos, involucra un intercambio entre las preguntas o los debates de carácter conceptual y social que tienen que ver con la psiquiatría, pero visto a través de las preguntas clásicas que se hacen en filosofía de la mente y que más o menos giran en torno a esta pregunta central de qué es lo que es tener una mente sana. Aquí encontramos investigadoras de muy diverso tipo, por ejemplo, Lisa Bortolotti vuelve a aparecer aquí, pero también otras como Sofía Jepson o Robert Chapman o Víctor Fernández, que he hablado antes, que lo hacen desde una postura también activista y en relación con ciertos activismos en el ámbito de la salud mental, sobre los que luego volveré también. Em, Desde la filosofía de la mente, una de las preguntas ámbitos de discusión clave, como ya sabéis, es el de la mente-cuerpo. En este caso, por ejemplo, tiene que ver con preguntas del tipo ¿qué es una enfermedad, una disfunción mental versus una de carácter físico? Si hay o no una distinción, si se puede establecer esta analogía, como decía Víctor en su charla o no. También hay mucha discusión sobre el ámbito de la normatividad en relación con lo mental, por ejemplo, en preguntas como qué tipo de normas, si de carácter natural o social, nos van a permitir trazar este límite, como también mencionó Víctor, entre lo que es un trastorno, un genuino y lo que es una mera conducta contranormativa. Esta pregunta no solo es central en el ámbito de la filosofía de la psiquiatría, sino también en los debates de carácter político sobre la psiquiatría y digamos, su ámbito de aplicación o legítimo. Y también hay muchas preguntas que tienen que ver con
cómo se relacionan los vocabularios, digamos, de la psicología folk o de la psiquiatría folk con el tipo de vocabulario, formas de comprender estos fenómenos en ámbitos más especializados como la clínica o el laboratorio. En el ejemplo que he dicho antes de Kendrick Lamar, precisamente hace una atribución de patología cuando dice que le parece una locura que alguien intente hablar de aquello, del juego en el que él ha nacido respirando. ¿Cómo se relaciona ese tipo de usos, de atribuciones de psicopatología con usos en contextos más supuestamente técnicos? En relación con esto último, a mí una distinción que, digamos, fue muy iluminadora cuando empecé el máster es precisamente la distinción entre explicaciones o caracterizaciones del comportamiento desde un ámbito personal o utilizando un vocabulario personal frente a aquellas que utilizan un vocabulario de carácter subpersonal. La distinción es la de Daniel Dennett. Hay muchas formas de entender esta distinción, que no me voy a meter en detalle, pero para nuestros propósitos creo que se puede, digamos, utilizar un poco varios elementos de estas distintas distinciones y caracterizar lo personal a grandes rasgos como una interpretación holista de una persona, es decir, de una persona tomada como un agente completo, eh, en términos de sus actitudes, capacidades y otros conceptos que típicamente se utilizan en la psicología folk y que parece que comportan cierto elemento normativo o que, digamos, se emplean principalmente cuando lo que nos interesa es justificar o hacer inteligible la acción de una persona frente a simplemente describirla o explicarla en términos puramente o meramente causales. Esta distinción creo que ha aparecido recientemente en la Isla de las Tentaciones de forma muy vívida, cuando se utilizan distintos tipos de conexiones, las mentales por un lado o las conexiones personales frente a las físicas, como dos tipos de atribuciones que parece que tienen diferencias significativas a la hora de justificar la conducta contranormativa, en este caso el caer en la tentación. Parece que las conexiones mentales, aducir una conexión mental con la tentadora o el tentador, parece que justifica mejor esta caída a la tentación que si tienes meramente una conexión física. Más o menos creo que eso rastrea en términos generales la distinción entre el ámbito de lo personal y lo subpersonal. Un primer ejemplo de aplicación de esta distinción que me parece muy iluminadora al ámbito de la psiquiatría es que nos permite rastrear ciertos compromisos implícitos en la literatura psiquiátrica. Cuando en la literatura psiquiátrica, no necesariamente en filosofía de la psiquiatría como tal, sino en la propia literatura psiquiátrica, ha habido históricamente un contraste sistemático entre dos polos, digamos, a la hora de intentar caracterizar qué es un trastorno mental. Tenemos por un lado lo que podríamos llamar posturas más de carácter eliminativista, como es la de Thomas Sachs, que identifica lo mental como algo que no pertenece al ámbito de lo material y que por tanto una enfermedad mental es simplemente una ficción, em, frente a posturas que, digamos, adoptan una postura claramente reduccionista y que entienden un trastorno mental como básicamente un trastorno de circuitos de carácter cerebral. Em, Este tipo de oposiciones normalmente parece que están como ancladas en ciertas asunciones medio implícitas con respecto a esta distinción personal-subpersonal. Por ejemplo, Sass dice eso porque entiende que el ámbito de lo subpersonal no tiene ninguna relevancia para entender la actividad humana, que el uso de términos como causa o ley en conexión con la actividad humana debe ser reconocido como algo metafórico más que literal. Frente a ello, por ejemplo, alguien como Thomas Insel entiende el ámbito de lo mental y el ámbito de la cognición como un mero nivel causal más en una jerarquía de niveles causales que pueden ser relevantes para entender la enfermedad mental. Em, Bien, hacer explícita esta distinción entre el ámbito de lo personal y lo subpersonal desde la filosofía de la psiquiatría pues ha permitido a otras investigadoras, como por ejemplo a Sania Denbich o a Tad Savitsky, el intentar desarrollar posturas un poco más matizadas, una comprensión más matizada de lo que es la salud mental o lo que es un trastorno mental. Por ejemplo, en este caso, ellas lo identifican como una discapacidad, utilizando el lenguaje personal, para la autorregulación racional del comportamiento, que puede estar causado por diversos factores, algunos de ellos probablemente de carácter subpersonal o meramente causal, pero intentan, digamos, conjugar ambas dimensiones a la hora de caracterizar qué es un trastorno mental. Y otro ejemplo, que es en el que estoy trabajando más actualmente, este primero del que he hablado tiene más que ver con lo que hice durante mi tesis doctoral, este segundo tiene más que ver con lo que estoy trabajando ahora, en particular con Víctor Fernández, que es el caso del movimiento de la neurodiversidad y el paradigma científico asociado al mismo. Este movimiento tiene como objetivo situar las voces neurodivergentes en el centro de la producción de conocimiento y en general en el centro de tomas de decisiones sobre sus propias mentes.
Por neurodivergente aquí se incluye un poco todo, no solo o sea, personas que se identifican como locas, personas que se identifican como discapacitadas, personas que se identifican con una atribución de patología también. Y en cualquier caso, el foco está en poner estas distintas perspectivas en el centro de la toma de decisiones. Y también comparten un rechazo de lo que Amandine Cattal ha llamado la neuronormatividad, es decir, las formas de cognición neurotípica que son hegemónicas en nuestras formas sociales, como marca o como, sí, como marca distintiva de lo que es la salud mental. Muy brevemente, como caracteriza esto Nick Walker, que es quien acuña el término del paradigma de la neurodiversidad, entiende la neurodiversidad como una diversidad entre mentes, eh, que es análoga a otras formas de diversidad humana, donde no existe un estilo normal o correcto de mente humana y donde además digamos, las dinámicas sociales que se manifiestan en cómo tratamos esta forma de diversidad son también análogas a las dinámicas sociales digamos, están a la base del trato discriminativo que sufren otras formas de diversidad. Hay una crítica habitual a este tipo de movimiento y paradigma, que es la de que es un paradigma reduccionista o neuroesencialista, que concibe lo mental en términos fundamentalmente reduccionistas, donde se reduce lo cognitivo, en particular la diversidad cognitiva, a la diversidad neurológica. Y desde ciertas posiciones críticas con la psiquiatría se ha planteado la neurodiversidad no como un movimiento aliado, sino como de hecho una especie de caballo de Troya que digamos está al servicio de los intereses de la Big Pharma, de la psiquiatrización, la patologización y la medicalización de ámbitos de la vida que son normales, o digamos, o sufrimientos que son normales, donde no hay una distinción clara que hacer entre formas de cognición distintas. Pero podemos cuestionar que esto sea así. Hay distintas activistas en el ámbito de la neurodiversidad que parece, cuando se lee en la literatura que han producido ese tipo de activismo, no parece que su principal preocupación sea de hecho una diversidad de carácter neurológico, aunque también está esa parte de la defensa. Por ejemplo, Jim Sinclair, que es un activista temprano por la neurodiversidad y por el autismo en particular, habla de ciertas opresiones que sufre eh, con respecto a su propia forma cognitiva, pero a lo que se refiere no es tanto a nada que esté ocurriendo en su cerebro, sino se refiere a la idea que tiene de sí mismo, a sus percepciones de los hechos, a su habilidad para tomar decisiones de carácter razonada, a las prioridades que tiene, que son distintas, sus valores, sus creencias y deseos son distintas de las que tiene otro tipo de personas no autistas. Parece que todo esto tiene que ver con la diversidad cognitiva, digamos, en el ámbito de lo personal, no tanto de lo subpersonal. Y más recientemente Robert Chapman también ha intentado, digamos, contraargumentar frente a esta crítica, diciendo que algunos proponentes de la neurodiversidad es verdad que mantienen concepciones que por lo menos parecen esencialistas o reduccionistas del autismo, porque al menos retóricamente, porque utilizan términos como neurotipo o variación humana normal, pero que sin embargo la mayoría indican que el autismo debe analizarse principalmente como una clasificación política, que tiene que ver con normas sociales y con cómo se entiende lo mental en el ámbito, digamos, de la calle, por decirlo un poco de esa manera. Aunque de hecho estas etiquetas también rastrean características individuales que se dan de forma natural. Y aquí parece que está pensando en el tipo de características que podríamos entender como pertenecientes a la cognición de carácter subpersonal. Entonces, en este sentido, creo que la distinción personal-subpersonal nos permite precisamente articular y desarrollar esta contracrítica, ¿no? Y articular una doble defensa de la diversidad cognitiva, como empezó a explorar con Víctor hace poco. Por un lado, la defensa de la diversidad a nivel personal, al nivel que, digamos, parece que le interesa a Jim Sinclair en la cita que hemos visto antes, donde hablamos de diferencias en disposiciones cognitivas y conductuales y, sobre todo, la interpretación de las mismas sobre la base de ciertas expectativas normativas. Pero también una diversidad al nivel subpersonal, que tiene que ver con las diferencias que pueda haber en las arquitecturas subpersonales, neurales, corporales, funcionales, que subyacen a estas distintas disposiciones y además están de manera relacionada. De manera que defender la diversidad a nivel personal nos va a permitir, por ejemplo, prevenir y detectar ciertos sesgos metodológicos que sistemáticamente afectan a la interpretación de resultados científicos. Y no sé cómo voy de tiempo, creo que me he pasado un poco porque no estoy traqueando bien el reloj. Eh, vale, bueno, pues por Vamos bien. concluir, vale, por concluir y por cerrar, eh,
Esta presentación creo que ilustra un poco cómo la filosofía en general, pero en particular la filosofía de la mente, es omnipresente en la literatura psiquiátrica, y que estos compromisos teóricos, muchas veces implícitos, no solo estructuran los modelos teóricos de los que disponemos actualmente, sino que también, digamos, que constriñen o delimitan el espacio de lo que nos parece concebible como una criatura mentalmente sana, o como una definición adecuada de lo que puede ser la salud mental. Y que hay distinciones clave, en este caso el de la distinción personal-subpersonal, que nos permiten, digamos, abrir o modificar este espacio conceptual, afinando la interpretación de los resultados científicos, revisando la estructura conceptual de nuestras teorías, y lo que más me interesa a mí en mi trabajo actualmente es repensar qué es lo posible, qué posibles definiciones podríamos llegar a tener de salud mental que ahora nos parecen inconcebibles, de manera que se mitiguen ciertas formas de injusticia. Y con eso cierro. Muchas gracias de nuevo. Y... Muchas gracias, Miguel. Eh, vale, pues ahora tenemos a Eduardo. También lo he presentado al principio de la sesión, así que directamente, Eduardo, cuando tú quieras. Muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a Manolo y a Andrei por contar conmigo para esta actividad. Bueno, yo lo que quería hacer en mi intervención es, pues, básicamente contar qué tipo de cosas hago poniéndolas en relación con el tipo de competencias que adquirí en el máster y con el trabajo que empecé a desarrollar ya en el máster en el TFM. Y quería un poco trazar este arco haciendo explícita esto que, bueno, que aparece en el título de esta sección de la que formo parte, que es lo del enfoque político, que es algo con lo que siempre he tenido una relación un tanto ambivalente, seguramente más ambivalente que el grupo en general en el que hice el doctorado, etcétera, y cómo el paso de lo que hice en el TFM a lo que he acabado haciendo se puede ver en relación con la relación que he tenido en cada momento con esto del enfoque político. Y bueno, o sea, quería empezar un pelín antes del máster. Creo que el germen de las cosas que he acabado haciendo está en un grupo de lectura que tuvimos en el grupo de Granada la primavera antes de que yo empezara el máster, es decir, hace ahora 11 años, que tuvimos un grupo de lectura sobre un libro que acababa de salir ese año, o estaba a punto de salir, que era Assessment Sensitivity de John McFarlane, un profesor de la Universidad de California en Berkeley, eh, que era un libro en el que se defendía digamos, un aparataje semántico al que se le ponía el rótulo relativismo, cuya idea fundamental es que, pues, al proferir oraciones que incluyen cierto tipo de términos, expresamos proposiciones cuyo valor de verdad está determinado no por la propia proposición ni por el contexto en el que se expresa, sino por el contexto desde el que nos preguntamos si es verdadera o falsa. En el libro esto o sea, se plantea este relativismo un poco en contraposición a cómo normalmente, en el prefacio, ¿no?, en el prólogo, se habla en contraposición con cómo normalmente se entiende el relativismo, como una posición, pues, política, ideológica, y ahí se traza ese contraste. Parte de lo que he hecho después tiene que ver con si realmente quedarnos en eso o no. Pero en el momento, pues eso, o sea, me interesó muchísimo el libro y la teoría que se defendía en él. Y cuando ese otoño me matriculé en este máster, pues acabé haciendo el TFM sobre el tipo de cosas en las que me había interesado a raíz de ese grupo de lectura. Y bueno, digamos, en ese momento el TFM que hice, pues era una cosa digamos, muy técnica, por lo menos en este sentido, en el sentido del contraste este que acabo de trazar, y que iba sobre si la noción de proposición relativizada, cómo encaja con el pensamiento de Frege. Y básicamente la conclusión era que tal como se entiende la noción, está puesta en unos términos que son ajenos a la noción que tiene Frege de la proposición o el pensamiento, que sería la noción que ocuparía un papel equivalente en su teoría, porque
podemos entender que para él las proposiciones o los pensamientos no son estructurados y normalmente en este debate se asume que son estructurados. En fin, eso es lo que hice en el TFM, que luego años después conseguí publicar también como artículo. Y cuando justo después o sea, al año siguiente de hacer el máster, empecé el doctorado, lo hice. Pues teniendo un poco una idea similar en mente. Todavía estaba, pues, o sea, quería seguir trabajando en cuestiones de relativismo, pero desde esta perspectiva todavía pues, muy técnica. Pues, digamos, en el libro de McFarlane, el tipo de argumentos que se dan es pues, el relativismo es la teoría que mejor explica las intuiciones que tenemos con respecto al uso, al valor de verdad de los enunciados que incluyen este tipo de términos. Y yo lo que inicialmente empecé a hacer, bueno, hice, y en parte hice en la tesis, era primero explorar exactamente las implicaciones que tiene o sea, desarrollar un poco la teoría y ver qué significa exactamente esto de que el valor de verdad de ciertas proposiciones dependa del contexto desde el que nos preguntamos si son verdaderas o falsas, qué significa exactamente esto, qué implicaciones tiene, y aplicarlo a las inscripciones de creencia, que era un ámbito al que no se había aplicado todavía en ese momento, pero igualmente con esta perspectiva de, bueno, es que vamos a ver si esto responde a cuáles son las intuiciones que tienen de hecho las personas que usan este tipo de términos. A mitad del doctorado, no a mitad del doctorado, justo antes de empezar el último año de doctorado, fui a una escuela de verano en Dubrovnik, que era sobre relativismo, pero en la que había cosas que se parecían más a lo que yo había estado haciendo y había pues gente que hablaba de relativismo en un sentido mucho más amplio, con una dimensión política muy marcada y tal. Y eso o sea, me dio la idea básicamente o sea, vi ahí la conexión entre lo que yo hacía y ese tipo de cosas, una, una visión que yo creo que en el grupo estaba de antes y que yo tardé 3 años de pelearme con las cosas para ver eso que seguramente ya estaba en el aire entonces, pero bueno, que me permitió concretarlo y a partir de ahí, incluyendo las cosas que había hecho sobre creencia y tal, también quise hacer, digamos, defender el relativismo como teoría, como este aparataje teórico, tan técnico, de filosofía del lenguaje, pero como la teoría que mejor, digamos, encarnaba ciertos valores que consideramos valiosos en democracia, como la tolerancia o el progreso. Entonces hice así esa unión. Para cuando defendí la tesis, esos argumentos todavía no estaban maduros y en la tesis lo que aparece es un embrión y argumentos en algunos casos porque no están desarrollados del todo, no, o sea, no están terminados. Pero luego eso es básicamente en lo que me centré después de la tesis, pues o sea, saqué un par de artículos en los que, por un lado, centraba la atención en un tipo de expresión particular que me parecía mucho más operativo y entonces fue cuando podríamos decir que di el paso un poco a la metaética porque lo centré todo en discurso moral y ver cómo funciona el discurso moral y sobre eso defender un relativismo usando este tipo de argumentos, podríamos decir ideológicos, pero ya más desarrollados. Frente a ese argumento muy general de que relativizar la verdad de la proferencia, como solo hace el relativismo en el sentido de McFarlane, es lo que nos da la tolerancia, tal como lo he planteado después, la idea es que si hay esta acusación general contra el relativismo de que de hecho sí nos da excesiva tolerancia y acabamos en la suspensión del juicio, pues entender el relativismo como lo entiende McFarlane nos permite contestar a esa crítica porque de hecho nos permite ser tolerantes y al mismo tiempo prohibir la suspensión del juicio de una manera que no hacen otras teorías metaéticas en este caso. Y luego con respecto al progreso, pues también escribí otro artículo ya así dando un argumento desarrollado de por qué solo el relativismo moral, en este caso, nos permite dar sentido al hecho de que la gente hable de progreso en cuestiones morales. Y ese ha sido un poco
ese arco pues que va desde el TFM hasta hoy en día, en el que sigo ocupándome del relativismo, pero seguramente, de acuerdo con pues, con el nombre de la sección, con un enfoque explícitamente mucho más político o que tiene implicaciones políticas mucho más obvias, porque o sea, tampoco he planteado nunca mi investigación de una manera especialmente activista, pero sí creo que ahora está mucho más clara la conexión. Y, eh, y en ese, y a pesar de eso, a pesar de esas diferencias, todo esto es una cosa que surge básicamente, en fin, un poquito antes del máster y en el máster. O sea, el embrión de todo esto está en las cosas que hice en el TFM y en ese sentido yo creo que el máster eh, o sea, el TFM fue el primer trabajo de investigación realmente que hice, porque en ese momento en Granada el TFG estaba planteado de una forma que te limitaba mucho, porque no podía ser un trabajo de investigación, tenía que ser un estado de la cuestión. Ahí yo hice encaje de bolillos para intentar, bueno, decir algo de las cosas que pensaba, pero dentro de ese contexto un poco de estado de la cuestión, y el TFM fue el primer espacio en el que tuve la libertad para desarrollar mi idea, y en ese sentido pues fue en el máster donde aprendí las cosas básicas que luego he tenido que usar en el día a día, pues sobre cómo se redacta un trabajo en filosofía, cómo se maneja la bibliografía, etcétera. Que son pues, el tipo de cosas que aprenden en el máster a raíz de hacer trabajo en general en la asignatura y recibir correcciones y de hacer el TFM. Y otra cosa que lo que a mí me parece más importante de que me llevé en su momento del máster, y que es una cosa que la ha mencionado, si no me equivoco, Víctor al principio, la ha mencionado ahora Alba, y seguramente se haya mencionado en las intervenciones a las que no he podido asistir, lo siento, porque tenía clase, que es pues conocer gente mientras estás haciendo el máster, que luego te vas a estar encontrando a lo largo de los años en los congresos. A mí me parece que este máster juega un papel fundamental en la comunidad filosófica española, en filosofía analítica en concreto, eh, porque es, digamos, una especie de rito de paso por el que te incorporas a la comunidad, y es el máster, o sea, uno de los másteres, pero seguramente, pues eso, un máster en el que la gente que ha hecho el grado en filosofía en distintas universidades españolas y quiere hacer un doctorado en filosofía analítica, pues hace ese máster y ahí se encuentra con otra gente que está en su misma situación. Bueno, pues tiene esta experiencia tan intensa de las 4 semanas en total en un entorno así de estimulante, y luego, ya digo, pues mm, conoces a esta gente que luego te va a estar encontrando en los congresos durante años, y vais viendo cómo vais desarrollando las carreras en paralelo y se van entrecruzando. Y eso es lo que a mí más me gusta de este máster, y la razón por la que estoy tan contento de haberlo hecho, porque para mí fue el momento en el que un poco te incorporas a la comunidad filosófica en España y empiezas a conocer a la gente, y a raíz del máster acabas pues básicamente conociendo a todo el mundo. Y bueno, esa es un poco la reconstrucción que quería hacer. Bueno, muchas gracias, Edu. Y ya por último, para cerrar tanto este bloque como la escuela de invierno, pues tenemos a Manu Almagro, que está ahora en la Universidad de Valencia, al que también presenté al principio del bloque, así que directamente pues te doy la palabra, Manu. Perfecto, un segundillo. Ahí listo, la presentación se ve bien y eso, ¿no? Vale, pues perfecto. Bueno, muchas gracias Manolo y Andrei por la invitación y por organizar este evento, que siempre creo que es muy útil para la gente que está empezando en el máster o pensando si incorporarse al máster o no. Una cosa que quiero decir antes de empezar con la presentación es que si escucháis algún ruido extraño, alguna explosión, no penséis que está pasando nada aquí, es simplemente que estamos aquí en Valencia en Falla, y entonces pues hay como un sonido ambiente de guerra todo el rato. Así que, eso que... A ver, un segundo, se me ha movido esto. Nada. Vale, sobre la presentación, quiero hacer tres cosas muy breves. Una, primero quiero comentar
algo sobre los temas en los que estoy trabajando ahora mismo y que he estado trabajando en los últimos años, el tema principal y algunos de ellos que estoy también desarrollando ahora. Luego quiero hacer una presentación breve sobre una cuestión que estoy desarrollando y que quiero seguir desarrollando en el futuro. Y al final quiero hacer un poco de conexión entre estas cosas y el máster. Entonces, el tema principal en el que yo he estado investigando en los últimos años y en el que sigo en colaboración con otras personas es la cuestión de la división de la opinión pública desde diferentes dimensiones, digamos, desde la dimensión de la explicación de en qué consiste exactamente la división de la opinión pública, a qué otros fenómenos se opone, pero también he estado investigando en cuestiones que tienen que ver con, digamos, cuestiones un poco más no solamente de análisis conceptual, sino también de cuestiones filosóficas como qué tipo de estados mentales son los que están involucrados en los procesos de polarización política, o es racional que la gente se polarice o no es racional, en fin, este tipo de cuestiones. Y también he estado trabajando y sigo trabajando sobre estrategias lingüísticas que están relacionadas con el aumento de la polarización, en fin, estrategias de mucho tipo, como los dog whistle o la confusión entre lo descriptivo y lo evaluativo, o la confusión entre tipos de desacuerdos, desacuerdos cruzados y tal. Eso, este tipo de estrategias lingüísticas que están relacionadas, parece, con el aumento de la opinión pública. Por hacerme un poco de autopromoción, ya que salió este mes, el día 6 de este mes, un libro que se ha publicado en Routledge sobre este tipo de cosas, que va en concreto sobre la polarización afectiva, que es uno de los tipos de polarización, y en este libro pues se explora, bueno, primero se reconstruye la concepción estándar o más extendida que hay de la polarización afectiva, que en el libro se le llama una concepción bidimensional porque tiene dos dimensiones fundamentalmente, la dimensión de la identidad política y la dimensión de las emociones. Y luego se argumenta en contra de esta concepción estándar y se defiende que esta concepción es incompleta y que además acaba deformando el propio fenómeno y se aboga por una concepción un poco más multidimensional. Entonces, esta es una de las cosas en las que he estado trabajando y sigo trabajando. Otra de las cuestiones centrales en las que estoy dedicando mucho tiempo de investigación ahora mismo tiene que ver con un proyecto que codirijo con Neri Marsili, un proyecto financiado por el Ministerio, que va acerca de la naturaleza de la negación estratégica, de la negación plausible. En este proyecto de investigación forman parte del equipo de investigación profesoras del máster de Lógica y Filosofía de la Ciencia, como por ejemplo Andrei Moldovan, que está aquí, pero también Cristina Corredor. Y este proyecto está muy relacionado con el tema principal al que me dedico, porque la negación estratégica o la negación plausible se le llama a veces, parece que, muchas personas defienden, es un rasgo que comparten un montón de fenómenos lingüísticos que se utilizan de manera estratégica. Se utilizan para conseguir un objetivo sin, digamos, evitando los posibles costes perjudiciales que puede tener llevar de manera explícita o clara o directa a cabo ese objetivo, ¿no? Entonces, pues este proyecto va sobre eso. También estoy dirigiendo otro proyecto que acaba este año sobre injusticia epistémica y discursiva. En fin, hacemos muchas cosas en este proyecto, pero quizás la principal tiene que ver con estudiar la relación que hay entre estos dos fenómenos que a veces en la literatura aparecen como desvinculados entre sí unos de otros. Las injusticias epistémicas por un lado y las injusticias discursivas por otro. En concreto, una de las cosas que estamos explorando en algunos de los grupos de lecturas que tenemos aquí en Valencia sobre estas cuestiones es si realmente hay una independencia completa en los procesos que tienen que ver con la injusticia epistémica, si hay una independencia entre lo epistémico y lo discursivo, o si realmente ambas cosas, digamos, funcionan a la vez y por tanto es muy importante que miremos a una literatura cuando estamos, miremos a la literatura epistémica cuando estamos pensando en cuestiones puramente discursivas y a la inversa. Esto sobre las cuestiones generales. En la presentación quiero hablar un poco sobre una idea un poco más concreta, ah, que también estoy desarrollando en colaboración con otras personas, con Estalí Villanueva, en fin, y que seguimos trabajando en ella, que tiene que ver con una distinción que a veces se presenta en la literatura como si fuera una distinción sin diferencia, que es la distinción que hay entre la polarización de la opinión pública por un lado y otros fenómenos que están muy cerca de la división de la opinión pública, pero que son diferentes, como el extremismo y el radicalismo. Y digo que a veces se presenta como una distinción sin diferencia porque es habitual encontrar en la literatura sobre polarización y literatura relacionada
la definición de estos fenómenos casi siempre apelando a los demás, ¿no? A veces se habla de la polarización apelando a la radicalización de las opiniones y de las creencias. En fin, como que es habitual encontrar en la literatura sobre estas cuestiones las posiciones, digamos, posiciones que asumen que ambos fenómenos son casi el mismo a veces o que uno causa el otro, pero que están estrechamente relacionados. Entonces, hasta el punto de que en muchas ocasiones parece que se está hablando de una distinción sin diferencia, de que hablar de la opinión, de la polarización de la opinión pública a veces es simplemente hablar de la radicalización de las posiciones políticas o de la extremización de las posiciones políticas y tal. Entonces, la idea en la que estamos trabajando desde hace un tiempo es que esta distinción tiene muchas más diferencias de las que parece que se asumen en la literatura, que hay realmente rasgos que diferencian de manera significativa lo que es la división de la opinión pública de otros fenómenos que parece que son colindantes, como el de el extremismo y el radicalismo, ¿no? Aquí había puesto una diapositiva de una búsqueda así rápida en un corpus lingüístico representativo del castellano, buscando la palabra, en este caso, radicalización, bueno, lo que quería ver es si realmente en el modo en el que nos comportamos lingüísticamente en los hablantes competentes del castellano también se ve un vínculo estrecho entre este tipo de palabras, ¿no? Entre radicalismo, extremismo, polarización y tal. Y al menos con la de radicalización, pues se ve que hay un estrecho vínculo entre la palabra radicalización al menos y la palabra polarización. Aquí he subrayado el índice MI este, que es un resultado estadístico de Mutual Information, que lo que indica es la correlación que de hecho hay entre la aparición de la palabra radicalización y la palabra polarización en el modo en el que nos comportamos habitualmente. O sea, que parece que la palabra polarización suele aparecer muy cerca siempre de la palabra radicalización cuando hablamos, porque como veis aparece ahí que tiene un índice de 8,35 y cuando el resultado es por encima de 8 se considera que es muy, 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 muy significativo, digamos, ¿no? El resultado. Entonces es común encontrar en el modo en el que nos comportamos lingüísticamente un vínculo muy estrecho entre la polarización, el radicalismo, el extremismo, y además parece que en la literatura se utiliza como una distinción sin diferencia. Aquí he puesto algunos libros en los que he trabajado recientemente y en los que sigo trabajando, en los que parece que esto ocurre. Por ejemplo, el primer libro es un libro de Qasim Qassam de 2021, creo, que se llama Extremismo, y es un libro que está destinado a ofrecer un análisis filosófico, conceptual del fenómeno del extremismo, eh, con la motivación de entender y comprender mejor qué es lo que le está pasando a buena parte de las democracias contemporáneas, ¿no? Algo parecido ocurre en el segundo libro, que es un libro de Julia Ebner, un libro de 2020, en el que Julia Ebner pues, nos cuenta parte de los procesos, digamos, de las etapas en las que consiste el proceso de extremizar a alguien, porque ella ha trabajado especialmente en comunidades online, ella se ha hecho pasar por personas que pertenecen a comunidades extremistas y radicales online para conseguir entender cómo funcionan estos procesos. Y de nuevo es un libro cuya motivación tiene que ver con comprender para poder intervenir en los procesos de división de la opinión pública. Entonces, en ambos libros la cuestión del extremismo y la polarización política están como muy unidas y a veces pues parece que se está hablando exactamente de lo mismo. Y algo parecido ocurre en este tercer libro de 2024 del año pasado, de Jennifer Sol, en el que Jennifer Sol pues, explora cómo determinadas estrategias lingüísticas se utilizan para dividir a la población, ¿no? Entonces, voy a contaros algo un poco más concreto, no mucho, porque no me quiero extender demasiado, que estamos ya en la última intervención. Aquí os había puesto algunas partes del libro donde se dice explícitamente o se menciona explícitamente la relación que hay entre el extremismo y la polarización política, el extremismo está de nuevo on the rise, debido a que la polarización política también lo está. En fin, suele haber como un vínculo muy estrecho en cómo se concibe la polarización política y el extremismo. Y lo que hace Qasim Qassam en este libro, básicamente ofrecer y analizar tres tipos de extremismo, que él llama el extremismo ideológico, el extremismo metodológico y el extremismo psicológico. Lo que hace, pues, hacer una distinción conceptual ahí, mostrar que estos tres tipos son de extremismo, pero son diferentes y tal, para ofrecer, digamos, más herramientas para entender qué es lo que está pasando en las democracias contemporáneas. Julia Ebner en este libro, The Going Dark, como os decía antes, lo que hace es ofrecer detalles de
cómo funcionan cada uno de estas etapas en las que consiste el proceso o los movimientos de extremizar a la gente, ¿no? Ella distingue 6 etapas. La primera de ellas tiene que ver con el reclutamiento, la segunda con la socialización, la tercera con la comunicación, el networking, la movilización y por último el ataque. Distingue diferentes pues, etapas en las que se produce este proceso de radicalización que está debajo de lo que está pasando en las democracias contemporáneas. Jennifer Sol, al principio del libro, pues menciona cómo parte de lo que le ha interesado para estudiar estas estrategias lingüísticas tiene que ver con cuestiones que son claramente de polarización, como las campañas electorales en Estados Unidos o el Brexit en Reino Unido, etcétera. Y en el libro hace una cosa un poco más concreta, que es estudiar cómo las diferentes estrategias discursivas impactan a las personas con respecto a estos procesos de radicalización o de polarización, teniendo en cuenta una división previa que ella encuentra en las sociedades, digamos, en las sociedades democráticas, que es una división en al menos 3 grupos. Al principio del libro dice Jennifer Sol que para entender cómo funcionan estos procesos de radicalización a través de estrategias lingüísticas es importante partir primero de que con casi cualquier cuestión, en este caso concreto sobre la cuestión del racismo, pues siempre hay al menos 2 grupos que están como en los extremos de un espectro ideológico, que son el grupo compuesto por las personas que se adhieren, digamos, a una determinada norma, por ejemplo, a la norma de la igualdad racial. Quienes se adhieren a esa norma pues son los defensores o las defensoras de esa norma. En el otro extremo están las personas opositoras de esa norma, que son las personas que explícitamente no se adhieren a la norma, en este caso de la igualdad racial. Y luego en medio están como las personas, podemos llamar indecisas, porque no es que todas ellas estén indecisas en el sentido de que no saben si les convence la norma, sino que algunas pues la aceptan, digamos, la reconocen y quieren aceptarla, pero a la vez tienen como, en el caso del racismo, un resentimiento racial activo por el que es fácil que acaben justificando cuestiones que son racistas como si no lo fueran y tal. Entonces Jennifer Sol dice que lo interesante de algunas estrategias, los dog whistles, las hojas de parra y otras parecidas, lo interesante de esas estrategias tiene que ver con cómo consiguen que personas que están en el grupo de las indecisas pues acaben moviéndose normalmente al grupo de las opositoras en el caso de la norma esta de la igualdad racial. En fin, estos son solamente 3 ejemplos en los que hay un montón de libros, ¿no? Hay un montón de ejemplos en los que la motivación de la investigación que hay detrás tiene que ver con comprender mejor qué es lo que está pasando en buena parte de las democracias contemporáneas, donde la opinión pública parece que está cada vez más dividida y hay más polarización. Y sin embargo, en la mayoría de ellos, pues se habla de polarización o de extremismo o de radicalismo casi de manera intercambiable. Entonces, por eso decía que hay como una distinción sin diferencia en estos casos. ¿En qué consiste entonces la idea concreta que estamos explorando nosotros? Pues parte de la idea que estamos explorando en relación con esta distinción tiene que ver con algo que ya observamos en unos estudios anteriores. Hace unos años, en la Universidad de Granada, teníamos un proyecto de investigación que se llamaba OPITPOLA, que iba sobre ofensividad, planeamiento inverso y la disonancia entre concreto y abstracto. Bueno, y este proyecto lo desarrollamos Neftalí Villanueva, Ibar Hanikainen y Andrea Rodríguez, yo mismo. Ah, y en este proyecto hicimos varias cosas, pero una de las cosas que descubrimos que se replicó en diferentes estudios experimentales que realizamos es que es frecuente encontrar una diferencia importante, una diferencia significativa entre las normas que la gente piensa que sigue cuando hace juicio y las normas que realmente sigue cuando hace juicio, ¿no? Entonces, esto lo hemos tematizado nosotros como una diferencia entre lo abstracto y lo concreto. Hay una diferencia grande entre lo que uno piensa que está haciendo cuando, digamos, la norma que uno piensa que sigue cuando está pensando en una cuestión en términos abstractos y la norma que de hecho guía sus juicios cuando está en una situación concreta, ¿no? Esto no es que sea una distinción particular de casos de polarización, por ejemplo, o de casos de división. Esta diferencia entre lo abstracto y lo concreto, pues es razonable encontrarla en casi cualquier cuestión. Es fácil que pensemos que, digamos, que creamos que seguimos una norma que realmente no seguimos, ¿no? Pero una de las cosas que observamos es que en cuestiones que dividen a la población, cuestiones candentes o cuestiones polarizadas, donde la identidad política está activa y está mediando en estas cuestiones, es muy frecuente encontrar, no sé si frecuente, pero sí al menos como más significativa la diferencia que hay entre lo abstracto y lo concreto. Esta es una
de los resultados que obtuvimos en el primer artículo, bueno, en uno de los primeros estudios experimentales que hicimos, que publicamos en un artículo, luego hicimos otros estudios experimentales que publicamos en un capítulo de libro y ahora tenemos un artículo de una evaluación que también tiene que ver con esto y parece que hay un resultado ahí que se repite que tiene que ver con esto, con la diferencia entre lo abstracto y lo concreto. Entonces, esta especial desconexión entre lo abstracto y lo concreto sobre temas polarizados, cuando la identidad política está activa, junto con parte de la discusión y de la investigación en estas cuestiones que tienen que ver con temas en concreto como sobre si la gente realmente cree lo que dice cuando hace juicios políticos en contextos polarizados o si la gente realmente cree lo que dice. Hay como una discusión vigente todavía que lleva ya unos cuantos años acerca de qué tipo de estados mentales son los que la gente expresa cuando hace afirmaciones políticas, si realmente creen o no creen lo que dice. Y la discusión tiene que ver con el carácter inestable que parece que tienen los estados mentales que la gente expresa cuando hace afirmaciones políticas en contextos polarizados, porque parece que de un día para otro la gente se mueve de una posición a otra que parece casi la opuesta o mantiene afirmaciones que son bizarras, se le llama a veces, un poco extrañas, que es difícil de justificar porque son, en fin, en fin, sabéis a lo que me refiero, estas cuestiones que tienen que ver con las conspiraciones y tal. Entonces, teniendo en cuenta estas dos cosas, al menos, por una parte, la distinción entre lo abstracto y lo concreto, y por otra parte, las discusiones que hay acerca de la inestabilidad o de los bizarros que resultan los juicios políticos en los contextos polarizados, una de las hipótesis que nos planteamos y la que quiero desarrollar, digamos, quiero explorar más brevemente, no sé si estáis escuchando los petardazos, yo estoy completamente desconectado de lo que estoy diciendo porque casi ni me escucho. Pero bueno, la hipótesis esta que queremos explorar es que los casos de polarización se caracterizan y se diferencian, entre otras cosas, de los procesos de radicalismo y extremismo porque exhiben, en los procesos de polarización se exhibe una mayor distancia, una mayor disonancia entre lo abstracto y lo concreto. Entonces, la idea aquí es que la polarización política principalmente tiene que ver, entre otras cosas, con que la gente se polariza en lo abstracto y que exhibe una diferencia muy grande entre lo que piensa en lo abstracto y lo que realmente muestra que piensa o lo que parece que piensa en casos concretos. Entonces, este es uno de los rasgos que nos parece que puede ser crucial para distinguir la polarización de estos fenómenos que están, digamos que son colindantes, pero que son diferentes, como el extremismo y en el radicalismo, porque parece que justo en estos dos fenómenos, en el extremismo y el radicalismo, lo que ocurre es exactamente lo contrario. Alguien es extremista o alguien se ha radicalizado cuando no exhibe una diferencia muy grande entre lo que dice en abstracto y lo que luego hace, lingüísticamente o no lingüísticamente, en un montón de casos concretos, ¿no? Entonces, esta puede ser como una de las claves para distinguir estos dos fenómenos. Otra clave muy breve que menciono aquí, que también tenemos como hipótesis, es que los casos de polarización política son casos más sociales, en el sentido de que lo que ocurre es que hay un proceso social que afecta a toda la opinión pública de una sociedad frente a los casos de extremismo y radicalismo, donde puede haber agentes individuales radicalizados o extremistas, ¿no? Mientras que en la polarización no puede haber solamente una persona polarizada. En fin, ese otro rasgo que puede diferenciar a estos fenómenos. ¿Por qué puede ser esto importante? Pues una de las razones es que si las estrategias que se utilizan para polarizar a la gente, las estrategias lingüísticas que se utilizan para polarizar a la gente, si partimos de la idea de que la polarización puede que sea diferente al extremismo y la radicalización, entonces puede que las estrategias que son exitosas para uno de estos fenómenos no lo sean para otra, o por lo menos que haya aspectos un poco más a, nuance que haya que explorar sobre estas cuestiones. Entonces, digamos, lo efectivas que son las estrategias lingüísticas a la hora de polarizar o extremizar, pues ya hay una diferencia aquí importante, pero sobre todo esta diferencia puede ser útil para cuestiones que tienen que ver con la detección, con cómo detectar si una sociedad se está polarizando frente a detectar si una sociedad se está extremizando o se está radicalizando, y también con la intervención sobre digamos, qué estrategias desarrollar para conseguir que una sociedad no siga polarizándose o empiece a disminuir la polarización frente a las estrategias utilizadas para conseguir disminuir la radicalización o el extremismo, ¿no? Entonces, por volver rápidamente a los grupos estos que diferencia Jennifer Sol en el libro, pues si hacemos esta distinción entre polarización y
y extremismo o radicalización en términos de la desconexión entre lo abstracto y lo concreto, los grupos se podrían, así muy generalmente, se podrían distribuir de la siguiente manera. Cuando hablamos de extremismo, lo que ocurre tiene que ver en parte con el paso de las personas que están en el grupo de indecisas a los grupos que están en los extremos del espectro, a las defensoras o a los opositores, solo cuando esto ocurre tanto al nivel concreto como al nivel abstracto. En ese caso, pues estamos ante un proceso de extremismo, mientras que cuando el paso, digamos, de la indecisa a la defensora o a la opositora es solamente en el nivel abstracto, entonces eso estaría más cerca de los procesos de polarización. Está así brevemente la idea. Con respecto, uy, creo que me estoy pasando ya de tiempo, muy rápido. Con respecto a la relación con el máster, rápida, están relacionadas con los contenidos que principalmente trabajé en el máster. En particular, la cuestión de la normatividad, del seguimiento de reglas. Este tema ha estado siempre debajo de toda la investigación que he llevado a cabo sobre cuestiones de la polarización, porque es muy importante saber cómo podemos saber si la gente está polarizada o no. o que la gente diga que cree no sé qué es suficiente para que le podamos atribuir la creencia de esa creencia, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué son los estados mentales? ¿Cómo determinamos qué estado mental expresa alguien? ¿Qué son los desacuerdos? ¿Qué tipo hay? ¿Qué uso se les da? Pues otra de las cuestiones que se trabajan, o que yo trabajé al menos en el máster, en el itinerario de lenguaje y mente, y que está pues debajo de esta investigación. Y también cuestiones que tienen que ver con la determinación del significado, con cómo se determina el significado, su uso, la distinción descriptivo-evaluativo que ha salido antes, etcétera, ¿no? Algo sobre lo que sí quiero decir, ya para terminar, eh, algo con un poco más o sea, insistir un poco más, son cuestiones que ya han salido antes, pero que me parecen importantes y que tienen que ver con la relación entre la investigación y el máster. Una de las cosas que siempre me han parecido súper importantes del máster y que con los años voy viendo más claramente es que seguramente pasa en otros másteres también, pero que en este desde luego pasa. Y es que uno aprende, por lo menos yo lo aprendí, cuando hace este máster uno aprende que el trabajo colaborativo de verdad en filosofía no es solamente posible, sino que con frecuencia es mejor. Y digo trabajo colaborativo de verdad porque lo que yo he encontrado en el máster, no solo al nivel de trabajo mío personal con otra gente, sino lo que yo he visto entre el profesorado, o al menos parte del profesorado en el máster, es que hay realmente conexión muy estrecha entre las cosas que se hacen, que no siempre se materializan en publicaciones de artículos, pero que pues, con frecuencia sí, pero que sí que se materializan en charlas o en proyectos de investigación conjuntos y que hay un trabajo colaborativo muy sólido en el máster. Entonces creo que algo que uno aprende ahí, que a mí en particular me parece súper importante. Otra cosa muy importante, y que esto creo que sí que no ha salido, y es que me parece que en este máster el profesorado está muy ubicado, muy ubicado. Y no es que el profesorado de otros máster no lo esté, está simplemente en mi experiencia, pero sí que la comparo con algunas cosas que yo escucho a veces en otros sitios, y me parece que las recomendaciones que da la gente, el profesorado de este máster, pues tienen en cuenta el contexto en el que vivimos en todos los sentidos, pero en particular el contexto relativo a la investigación y al mundo académico. Entonces, creo que las cosas que se recomiendan en el máster, los consejos que se dan, pues vienen de gente que está muy ubicada en el mundo académico, y eso me parece que es súper positivo. Otra cuestión muy importante también es que creo que este máster es el que con seguridad tiene mayor cantidad de profesorado ubicado en el giro político, en la filosofía analítica. Y esto, pues, en fin, yo creo que es una virtud, en cualquier caso es una particularidad que lo hace diferenciarse de otros másteres. No es que en otros másteres no haya gente haciendo filosofía analítica en el giro político, pero que en este en particular hay mucha gente que tiene... eh, digamos, que parte de este enfoque. Entonces creo que eso es una virtud de este máster. Eh, Otra cosa que también voy aprendiendo con los años y que tiene que ver con lo que uno adquiere en este máster está relacionado con lo que no se ve, o con lo que es más difícil ver, o con lo que al menos ha sido más difícil para mí de ver al principio. Y es que a pesar de que este es un máster de investigación, uno aprende ya desde el principio o sea, uno va aprendiendo habilidades que tienen que ver también con la docencia, con cómo hacer evaluación, y que uno se da cuenta solo cuando le toca. Cuando llega tu momento de dar clase con más frecuencia o de tener que hacer evaluaciones, te das cuenta de que has aprendido mucho sobre esas cuestiones sin haberte dado cuenta. O sea, por el modo en el que en el máster se hacen las cosas, un modo particular frente a otros, pues uno va aprendiendo habilidades
de manera casi, no sé, no deliberada o yo qué sé, que pasan desapercibidas, ¿no? Y hay una cosa, esto que he puesto aquí de una manera de hacer, que me llamaba mucho la atención y que esto sí que lo veíamos desde, no desde el máster, pero sí desde una etapa un poco más temprana en el doctorado. Y es que esto de que haya una comunidad, que es lo que voy a mencionar justo después, se materializa muchas veces en que te encuentras a ti mismo en muchas ocasiones dando una charla, hablando con alguien, y, y en esas situaciones de pronto te das cuenta de que lo que acabas de decir o el modo en el que lo has dicho es el modo en el que lo diría otra persona con la que trabaja frecuentemente. Y eso con el tiempo lo veo una virtud muy grande. Esto lo he hablado un montón con un compañero de mi promoción del máster, que es Daniel Galdeano, que no está hoy aquí, pero que en más de una ocasión nos ha pasado esto. Me ha contado alguna vez una experiencia que ha tenido en clase en la que me ha dicho, justo estaba explicando algo y de pronto, allí mismo, in situ, he pensado, tía, este es Manu, el que ha hablado aquí, este no soy yo. Y cosas y experiencias de ese tipo me han pasado a mí también, hablando con alguien o ya no solo por el modo en el que dice algo o por lo que dice, sino el origen de la idea o tu enfoque. Creo que como hay algo de eso importante en el máster que uno va adquiriendo sin darse cuenta y que tiene que ver con esto que ponía después, con lo de que hay una comunidad, que se genera una comunidad que continúa y que crece muchísimo después del máster. En mi caso, pues ha crecido un montón y se materializa en cuestiones como mencionaba al principio, el proyecto este de investigación en el que colaboran André y Cristina, pero también con publicaciones y con, en fin, con mucho trabajo colaborativo. No sé, eso me parece súper positivo. Lo último para terminar, y casi como broma final, que sé que me he pasado un montón de tiempo. eh, la página del máster, he puesto aquí un trozo de la página. Ha habido ya varias personas bueno, de aquí de Valencia, porque recomiendo mucho este máster, obviamente, aquí en Valencia, que me han dicho que cuando han entrado a la página web del máster, la sensación que le han dado no es súper buena. Como que algunos han tenido la sensación de que no sé, que no es muy fiable el máster simplemente por la apariencia que tiene la web. Entonces, quería poner esto aquí simplemente, pues como broma para terminar, pero también como, no sé, por si sirve como momento para pedir que quizás se puede tratar de actualizar o pensar si hay que actualizar la web del máster para que tenga otro aspecto o lo que sea. Y yo, pues, por supuesto, me ofrezco a ayudar en lo que se pueda con esto. Y ahora ya sí me callo y ya está. Muchas gracias. Bueno, Manu, muchas gracias. Bueno, igual alguien quiere decir alguna cosa más, pero bueno, yo quiero decir un par de ellas para terminar también. Muchísimas gracias a toda la gente que ha presentado. A mí me han encantado todas las presentaciones. Yo estoy encantado con el evento, la verdad. También quiero agradecer al profesorado que ha asistido, que, en fin, no sé, igual me dejó alguien, pero ha venido. Está aquí Esther y Concha, Lilian, Nestalí, también son profesorados del máster, pero quería agradecer al profesorado del máster que ha asistido hoy también. Eh, Solo quiero decir una cosa final. La selección de gente a la que le he pedido que participara, en fin, ha sido muy personal, ha sido muy gente con la que yo he tenido mucha relación a lo largo de los años, aunque ahora mismo están distribuidos por muchísimos sitios. La mayoría ha estudiado, por lo menos el grado lo ha estudiado en Granada. Hay tantísima gente que se ha formado en Granada, que luego ha hecho el máster y que luego está teniendo carreras brillantes, que no he tenido que mirar más allá de Granada. De hecho, a lo largo del día de hoy he pensado en 4 o 5 personas más que también hicieron el máster en Granada, que también el grado en Granada y el máster en Granada y a las que no le he dicho nada. Tú has mencionado a Dani Galdeano, ha habido gente que ha hecho este máster, que han sido alumnos fabulosos y que luego bien han hecho doctorados con nosotros y han terminado en secundaria o finalmente no hicieron el doctorado con nosotros. A ellos no les he pedido que estuvieran porque por el carácter de investigación de este máster, pero eh, yo la verdad es que estoy muy contento y os agradezco muchísimo el trabajo que habéis tomado y lo bien que lo habéis hecho. Hemos ido, en fin, nos hemos retrasado 15 minutos, pero es culpa mía por no haber puesto unos descansitos de 5 minutos entre sesión y sesión, así que hemos ido, vamos, como un metrónomo. Así que, en fin, si alguien quiere decir algo más antes de que nos vayamos, y si no, pues eso, reitero el agradecimiento a todas las personas que habéis presentado hoy y que os siga yendo bien y espero que haya sido útil para el alumnado
que ha estado aquí hoy y para el que en el futuro lo vea en la página de YouTube cuando Andrei nos avise. Sí, gracias Manolo. Solo para cerrar, quería daros las gracias también y mencionar que aunque me habéis mencionado en los agradecimientos, yo realmente no he hecho casi nada. Manolo ha organizado todo el programa y lo ha hecho, vamos, de cero, así que todo el mérito es de Manolo. Gracias por participar también por mi parte. La presentación de vuestras carreras investigadoras creo que es el mejor reclamo que podemos hacer para el máster. Es fantástico todo lo que habéis contado y también vuestras opiniones y recuerdos del máster y consejos para los nuevos que quieran investigar en estos temas. Y bueno, y respecto a la página del máster, sí, somos conscientes de ese problema. Gracias por la sugerencia y estamos en ello, de hecho. Estamos ahora con una empresa que va a hacer un traslado a otra plataforma, porque esta plataforma no permite mucha mejora y estamos en el proceso. Entonces, esperemos que para finales de este año tengamos una página un poco mejor. Sí. Pues nada, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por todo, que vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias.